porque ya está con nosotros Soledad Alvear. Soledad, ¿cómo está usted? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Fíjese que en la pauta mía dice, primera entrevista de la mañana, y se lo voy a leer textualmente, dice Soledad Alvear, ex militante de C, y suena tan raro ese ex ahí. Sí, a mí también, todavía me suena raro y todavía me duele. Todavía me duele. ¿Cuáles son las causas de que haya habido un ex entonces? Bueno, yo venía en un proceso de discernimiento desde hace casi 2 años, que empecé a sentir una desafección, fruto de tantas cosas que han ido pasando dentro de la DC, que han sido repetidas en un diagnóstico por muchos militantes de la democracia cristiana, un diagnóstico que es compartido y que lamentablemente se ve a diario. Y cada vez me fui desafectando, y cuando llegamos a este consejo ampliado que se realizó a principios de este mes de abril, bueno, en donde se invitó a expresidentes de la DC, parlamentarios, etcétera, ahí me di cuenta que a pesar del buen ánimo que existió en esa reunión, la verdad, cuando se nos preguntaba qué nos une, después se nos preguntaba qué nos desune, cuando se preguntó y se respondió, la verdad es que el diagnóstico era compartido por todos, de todas las cosas que nos desunían. Pero el problema es que no hubo ninguna reflexión de cómo superar lo que nos desune. Y eso ya, me permitió ver que la posibilidad de lograr dentro de la democracia cristiana seguir trabajando en un proyecto en donde se dicen muchas cosas pero no se practican internamente, me resultaba imposible continuar. A ver, hay una serie de situaciones que el país ya conoce y que pudieron haber cambiado incluso estas posiciones. Por ejemplo, un sector de la democracia cristiana de la cual usted fue parte se jugó totalmente por que no hubiesen primarias, que se tuviera en esa junta que finalmente decidió eso con una votación muy alta justamente para eso. Y finalmente resultó la candidatura de Carolina Goich bastante baja. ¿Y qué tanto fueron esas decisiones? Probablemente que yo me imagino se tomaron para el bien del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué tanto fueron un boomerang en cuanto a las ganas y la sinceración posteriormente de las divisiones al interior? Bueno, yo diría que la campaña de Carolina fue un esfuerzo enorme por lograr poner la identidad de la democracia cristiana, que está bastante desmedrada, la verdad, fruto de la participación en el gobierno de la expresidenta Bachelet en una alianza que era la nueva mayoría, en donde no habían acuerdos, había muy pocos acuerdos, había más bien desacuerdos, y en donde no había un proyecto colectivo, como sí lo hubo en los gobiernos de la concertación, sino que empezaron a surgir solo proyectos individuales, cada persona y cada parlamentario hacía lo que le parecía conveniente, y eso fue realmente desperfilando a los distintos partidos, y la verdad es que todos los partidos políticos tradicionales sufrieron una merma bastante importante de votos. Y a ello se sumó, lamentablemente, que no hubo, a pesar de un apoyo mayoritario a esa decisión en la Junta Nacional del partido, no hubo un apoyo de camaradas para Carolina. Sí, una cosa que pasa cuando hay estas renuncias a los partidos de militantes que han sido muy potentes, muy presentes además en los partidos políticos, y también cuando el mismo partido ha tenido una gravitación muy alta en la historia, es que se producen opiniones bastante fuertes en torno a las decisiones que han tomado ustedes. Por ejemplo, Soledad, yo veo lo que dice Andrés Saldívar, que lo acusa de alguna manera de estar contribuyendo a destruir el partido, lo que dice Renán Fuentealba, que trata de cobardes a quienes se están renunciando. ¿Esperaban más o menos esta reacción? A ver, son
reacciones que efectivamente sorprenden en algunos casos. Con Andrés yo he trabajado durante muchos años, incluso durante la dictadura, en donde Andrés fue exiliado. Yo estaba trabajando como abogado en su oficina y la verdad es que, bueno, se fue y me hice cargo de sus casos, así que una amistad tan grande de tantos años. Y la verdad es que no pretendemos de ninguna manera destruir al partido. De verdad que no está en mis planes, y me pareció en ese contexto una apreciación muy errónea, muy errónea. ¿A qué lo atribuye? Porque son personas que conversan, han estado siempre juntos, usted mismo lo ha dicho recién, Andrés Saldívar y ustedes eran percibidos incluso en la misma facción prácticamente de lo que se postuló en todas las decisiones últimas de la democracia cristiana. Claro. Bueno, a lo mejor las reacciones se producen en malos momentos. Yo no voy a criticar en nada a Andrés Saldívar, a quien le tengo un inmenso cariño, y no quiero obedecerlo, sino atribuirlo, a una decisión en un momento especial, en que no es propio de Andrés, no hace ese tipo de declaraciones, por lo cual me extrañó, sin duda que me extrañó. ¿Y lo de Renan Fuentealba? No he leído las declaraciones de don Renan, pero a ver, cuando uno toma es una decisión que por lo más la han tomado. Sí, ahora yo para ser justo con la diferencia está en que Renan Fuentealba no lo dijo por el caso de ustedes. Él habla de las personas que se están retirando como cobardes en referencia a una serie de personas que salieron antes que ustedes, Mariana Elwin, Eduardo Ninat. Bueno, yo creo que puedo responder por mí, pero sí, la decisión mía no la considero tal, sino que pienso que al revés, puede resultar mucho más cómodo si uno no está de acuerdo con el rumbo que se puede seguir, irse a la casa, ¿no? Y instalarse en la casa y esperar que las cosas acontezcan puede ser mucho más cómodo. La verdad, cuando uno toma una decisión que está basada en procesos muy reflexionados y con dolor, y lo que pretende es mantener vigente una visión humanista cristiana en la sociedad, eso es una tarea mucho más difícil que la que toman legítimamente personas que tienen el mismo diagnóstico que en lo personal tengo, y resuelven quedarse, pero se quedan en su casa sin realizar ninguna acción, y eso puede ser muy cómodo. Lo respeto porque cuesta mucho tomar esta decisión, mucho. Estamos conversando con Soledad Alvear. Soledad, lo de, me imagino, su marido, Gutiérrez Martínez, es prácticamente lo mismo. Yo vi su carta que le mandó a Gonzalo Duarte y también su participación en algunas pocas entrevistas que ha habido. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Porque usted anunció en su declaración de partida que se va a intentar formar o buscar alero al interior de un movimiento social cristiano. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver, hay muchas personas, especialmente jóvenes, que siendo demócrata cristiano o no habiendo militado en la democracia cristiana, se sienten muy atraídos por un proyecto con esta visión del humanismo cristiano sin complejos, o sea, poder expresarla tal cual es y tal cual debiese ser promovida, y que creen que trabajando con absoluta libertad, sin ser denostados o calificados en uno u en otro sentido, pueden hacerlo en un movimiento en que esté en contacto mucho más con la sociedad, que lamentablemente por diversas razones la DC no lo estaba haciendo, y que quieren trabajar, a ver, yo diría por una travesía del desierto, porque esto va a ser un proceso difícil y largo, pero innovador, o sea, gente que tiene entusiasmo, que tiene vocación,
pasión, que quiere trabajar con mística, con entusiasmo, no atado a un partido político en que muchos consideran que no les facilitó o no les posibilitó esa actividad. Sí, usted me imagino que ya debe estar consciente de la cantidad de rumores que giran en torno a lo suyo. Mire, le voy a plantear dos nomás para que vea. Una, se dice por ahí, lo escuché por ahí, que usted habría entrado al Opus Dei. ¡Ay, qué horror! ¿Qué me dice? Esa ya voy por el extremo de lo confesional. Pero la otra, que me parece más interesante todavía, es la vinculación que eventualmente pueda tener con la Academia de Líderes Católicos de este muchacho mexicano José Antonio Rosas, porque incluso en la página web de ellos, lo ponen a ustedes como unos líderes cristianos que forman parte o que de alguna manera están valorados por esa academia. Está usted con foto y todo. Bueno, respecto a lo primero, no pretendo irme al Opus Dei de ninguna manera. Yo tuve el privilegio, lo voy a decir así con mayúscula, de trabajar con el cardenal Raúl Silva Enríquez en las épocas duras. Yo era súper joven, estaba en la universidad y ese ha sido mi guía, por decirlo de alguna manera, dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que ello responde perfectamente a esa pregunta. Y luego he trabajado con los jesuitas. Los jesuitas, incluso en la formación de la Universidad Alberto Hurtado, yo formé parte durante varios años del Consejo y trabajé activamente en lo que fue la formación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, eso le refleja, Fernando, bueno, de quién me siento más cercana en la iglesia. No voy a hacer Opus Dei. Lo encontré folclórico, así que se lo pregunté. Sí, realmente. Eso refleja la posverdad, porque empiecen a señalarme en dicho movimiento. Y en la Escuela de Líderes Católicos yo he hecho clases, sí, me han invitado especialmente a dar testimonios de una política católica que se ha entusiasmado por la función pública, y efectivamente he dado clases en dicha academia. Ahora, ¿qué tanto lo que un sector bastante importante también de la democracia cristiana considera los valores cristianos, y que hoy día muchos de esos valores se cuestionan, no en tanto valores, sino que se cuestionan en tanto política pública, en la situación del aborto en 3 causales, el matrimonio igualitario, en la identidad de género? ¿Qué tanto ese tipo de situaciones que eran hasta hace muy poco tajantemente rechazados por el mundo católico y el mundo político católico, qué tanto eso puede haber generado también una diferencia entre usted y su partido? Ciertamente, y eso es público y conocido, cuando ya dejé el Senado, hace, 5 años ya, yo estaba en absoluto silencio desde el punto de vista político. Siempre he continuado mi vida haciendo formación doctrinaria dentro de la DC, lo hice cada vez que me invitaban. Yo tuve una discrepancia y así lo explicité públicamente, y fue mi primera salida pública a propósito del aborto. Efectivamente, no voy a repetir las críticas respecto al proyecto, que ya es una realidad, pero sí siento, creo, afirmo, que la dignidad humana es un principio fundante de la democracia cristiana, y la dignidad humana es respetar a todas las personas, desde que están en vientre materno hasta su muerte natural. Ese es el respeto a la dignidad humana. Y para mí fue fuerte la votación de los parlamentarios, no todos, porque hay algunos y algunas que votaron en contra del proyecto. Más aún cuando hay otras alternativas. Yo no creo que haya que cerrarle la puerta a personas que están viviendo situaciones tan dramáticas, mujeres que han sufrido. Todo lo contrario, yo creo que es importante apoyarla,
expresamos, trabajamos y se presentó por parte de diputados de la Democracia Cristiana un proyecto de acompañamiento, que lamentablemente no se aprobó en los términos que debiesen haber sido. De hecho, hasta la fecha, no hay ningún proyecto de acompañamiento, ni siquiera se ha dictado un reglamento para ello. Entonces, ahí yo tuve una campanada muy fuerte que me descolocó, o sea, de verdad que me descolocó. Ese es el proyecto, diría yo, que me afecta sobremanera por este concepto de la dignidad humana. Estamos conversando con Soledad Alvear, que acaba de renunciar a la Democracia Cristiana, y eso ¿lo conversó usted dentro de su partido con las personas que votaron a favor? Sí, yo conversé en varias oportunidades con parlamentarios, incluso asistí a invitaciones que me hicieron al comité de diputados y de senadores de la Democracia Cristiana. Algunos se metieron en el tema, es un tema complejo, no es un tema fácil. Y bueno, yo entiendo, yo fui senadora, lo que significa ser parlamentaria y estar viendo 30 proyectos al mismo tiempo. Entonces hay algunos que profundizan más en un tema y otros diferentes temas. Entonces yo creo que a lo mejor no hubo toda la reflexión necesaria respecto a este proyecto, y hubo también toda una presión pública, eso es cierto. El nadar en contra de la corriente a veces es difícil, pero a mi juicio eso es lo que deben hacer los liderazgos. No solo seguir las corrientes, las encuestas, sino que también ser capaces de liderar lo que uno piensa realmente. Y eso, bueno, hizo falta. Soledad, hay varias voces que han clamado últimamente estar intentando formar movimientos en torno a lo que se denomina la acción cristiana. Lo está haciendo Francisco Chaguán, el senador de Renovación Nacional, en una federación social cristiana. Usted mismo lo ha planteado. De alguna manera, y a su manera, lo está haciendo también José Antonio Kast. Renovación Nacional ingresó a la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Usted cree que de alguna manera puede existir nexos que vinculen a todas las fuerzas que están tratando de hacer lo mismo y que ya no están militando o que ya tienen mayor libertad para adscribirse a una lógica como la que usted planteó de un movimiento político que tenga esta raíz cristiana? Mire, yo creo que lo primero que debemos hacer es plantearnos exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué somos, qué significa la situación actual del mundo y de nuestro país, y a la luz de aquellos valores humanistas cristianos, traducirlos en propuestas. Eso requiere un proceso interno, y ese es un proceso interno que tenemos que trabajar, reflexionar, avanzar, y eso espero que nos podamos dedicar sin pensar en con quién nos vamos a juntar, si nos vamos a aliar con alguien o no. Lo que sí, yo quiero ser bien franca, Fernando, yo no me veo trabajando con personas que están militando en partidos que son de derecha. La verdad es que no lo veo así. Y pienso que la reflexión nuestra debe traducirse con mucha realidad en aquello. Y desde ese punto de vista, Soledad, si es que el presidente de la República la llamara a integrar, ya sea desde una comisión o desde algún puesto, porque ustedes tienen relaciones, se conocen de larga data y, sí, y tienen cierto respeto mutuo, por lo tanto, ¿eso está fuera de sus posibilidades o no? O sea, trabajar en el gobierno del presidente Piñera en cualquier tipo de cargo o responsabilidad, no lo haría. Si fuese convocada para realizar, no sé, como lo están haciendo en alguna comisión donde yo pueda efectivamente desde el punto de vista técnico aportar, eso lo haría como lo hicieron en su momento personas de oposición a los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, para aportar al país, pero insisto, yo
lo que pretendo y vamos a seguir siendo una oposición al gobierno del presidente Piñera, una oposición constructiva, en que, bueno, propositiva, en que rechace lo que parece mal, pueda aportar para mejorar cosas, si es que existen iniciativas en que puede efectivamente realizarse un avance mejorando algún proyecto, y si hay algún proyecto positivo, bueno, por supuesto que apoyarlo. O sea, ¿quién podría no hacer eso? Yo siento que esa es una oposición que debe marcar en un país democrático y con amistad cívica, que se ha perdido bastante, lamentablemente. Soledad, el ex también militante demócrata cristiano y él profesa la gran amistad con usted y con su marido, Ricardo Ormazábal, aquí ha dicho varias veces, y lo dijo públicamente también en los medios de prensa, que había una presión muy grande por parte de las organizaciones que de una u otra manera financiaban la democracia cristiana para separarse de una coalición como la que tenían la nueva mayoría, no establecer relaciones con el Partido Comunista. ¿Qué tanto sienten ustedes que, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer o alguna de las europeas que trabajan con la democracia cristiana pusieron algún grado de presión justamente en ese sentido, como dice Ricardo Ormazábal? A ver, quiero decir que yo he tenido poca relación con la Fundación Konrad Adenauer, fuera de participar en algún seminario que ellos han realizado en nuestro país, etcétera, etcétera, pero no he estado en contacto con la Fundación, ni siquiera tengo el gusto de conocer el actual representante de la Fundación aquí en nuestro país, de manera tal que no sé de dónde pueda Ricardo establecer aquello o qué antecedentes pueda tener. La verdad es que sigue la Fundación apoyando la democracia cristiana a través de un centro de formación. Eso es lo que yo sé actualmente de la Fundación. Si existe alguna presión en el sentido de lo que expresa Ricardo, no conozco ningún antecedente que me permita afirmar ello. Uno de los problemas, porque hay muchas ventajas, pero uno de los problemas cuando dos personas son matrimonio y además son extraordinariamente potentes dentro de un partido político es que bueno, se puede actuar y se conversa y se establecen nexos y complicidades comunes. ¿Qué tanto lo que ha pasado con Guterres Martínez, que entiendo él sí tenía bastantes relaciones con la Konrad Adenauer, y usted, qué tanto ha sido esa complicidad, tanto humana como matrimonio, como política, como camarada, puesta y desplegada hoy día con las renuncias, con 7 días de anticipación, de diferencia más o menos? A ver, nosotros en la vida política, Fernando, hemos actuado siempre en forma independiente. No siempre hemos estado de acuerdo en las decisiones que se tomaban dentro del partido. Algunas veces estaba en una posición distinta a la que estaba Guterres. Ahora, en la gran mayoría de los casos sí teníamos acuerdos. Debo reconocer, sí, que yo inicié el proceso de reflexión por esta desafección que empecé a sentir con la DC mucho antes que Gutenberg. También lo vivía, lo pasamos mal, él siguió siendo, bueno, hasta antes de ayer, consejero de la DC. Yo estaba bastante alejada. No ocupaba ninguna responsabilidad política al interior del partido, que por lo más a mí me parece bien. O sea, me parece bien que exista renovación de los liderazgos, así que no me quejo, al revés, eso lo valoro. Y la decisión mía fue una decisión que empezó a ocurrir mucho antes de lo que le pasó a Gutenberg, pero evidentemente la conversamos, le planteé cuál era mi visión. La verdad
quiero decirle, Fernando, que yo pensé hacerlo mucho antes. Sí. Pero siempre me pasaba que venía algo y dije, yo, aquí puede venir otra oportunidad. Y siempre, bueno, por el cariño que uno le tiene a la democracia cristiana, por los amigos, por múltiples, la historia común, los liderazgos que uno ha conocido y valora y respeta, siempre daba esa otra oportunidad. Hasta lo que ocurrió en el Consejo Ampliado, en donde yo vi que esas diferencias, esa respuesta que le comentaba hace un rato atrás, sí, que se hizo en aquel consejo, que nos desune, y eran tantas las cosas que nos desunían, y la verdad es que no se buscó la forma en que podíamos superar esas diferencias, es que ahí ya dije, ya no da para más. Y ese fue el momento en que tomé aquella decisión. Soledad Alvear, le quiero agradecer por haber estado aquí en contacto con Combinación Clave. Bueno, y que vaya muy bien, porque vamos a seguir reporteándola, porque seguro que va a seguir dando vueltas en la arena política. No se ha retirado de la política, se ha retirado de su partido, ¿no? Sí, pero no voy a estar en primera línea de nada. Yo aspiro a una renovación que debe existir en política, y quienes ya hemos ocupado otras responsabilidades tenemos que apoyar a jóvenes, pero mi apuesta además es la renovación de los liderazgos. Ahí tiene a su amigo José Antonio Rosas, pues. No, es que José Antonio no participa en actividades políticas. Y esa academia de líderes católicos que él tiene, dice explícitamente que lo que busca es que se renueve el liderazgo político por la vía del pensamiento cristiano y católico. Pero le insisto, yo he asistido y he dado charlas en esas escuelas de formación política y jamás he hablado de partidos políticos, sino que lo que se busca es, dentro de la pluralidad que existe, bueno, tengan formación humanista cristiana quienes deseen el día de mañana volcarse en una actividad política. Soledad Alvear, muchas gracias por haber estado con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Fernando. Hasta luego. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Historias interesantes. Gastón Zulet dice, oye, espérate un poco, ¿qué defendían los mapuches con tanto ahínco? El paraíso. El paraíso. Inconfundible estilo. Además, ¿te acordáis cómo hablaba Cortázar? Es inevitable que las cosas recaigan. Federico Sánchez te invita a pensar de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y hoy día tenemos un invitado francamente alucinante. O sea, van a quedar pedaleando sin cadena, y los que están pedaleando sin cadena, yo creo que se les van a bichar los neumáticos. Pensar es clave por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más.